Y bueno, a todos, bienvenidos a una nueva sesión de curso de actualización de Ciencias. Recordar dos cositas que están conectados, por favor, que están en el chat y se lo registráis, al final se puede registrar la asistencia y se puede el certificado de asistencia al curso. Si no lo reunís, al final es complejo porque este curso está controlado y obligado desde Barcelona, ¿vale? Dicho esto, agradecer la premio Sánchez, compañera del servicio de digestivo, y por sus amabilidades, sus intereses, siempre cuando le proponemos son información siempre está dispuesta. Hoy viene hablamos de un que controla muchísimo, mucha experiencia y creo que tenemos que aprovechar todo de su experiencia, de su rodaje, todos estos años como ejemplo de las partidas de opinión. Ya viene cuando yo permiso. Noemí, Rubén. Hola. Ahora sí. ¿Ahora? Nada, pues nada, hace tiempo, adelante. Bienvenida. Pues buenos días, gracias por venir a la presentación de esta sesión que tratará sobre las hepatías autoinmunes. Principalmente hablaré de hepatitis autoinmune y de colangitis biliar primaria. Bueno, como ya sabéis, hay tres enfermedades autoinmunes que afectan al hígado, que son las que os acabo de mencionar, colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune, pero también tenemos la colangitis esclerosante primaria. Además, estas tres entidades pueden coexistir, dando lugar a los síndromes overlap, los síndromes de solapamiento, que complican más el diagnóstico de la enfermedad. Lo que tienen en común todas ellas es que son enfermedades que, al final, por mecanismos de pérdida de tolerancia inmune, crean un proceso crónico de inflamación que acaba lesionando, en el caso de la hepatitis autoinmune, a los hepatocitos, en el caso de la colangitis biliar primaria, a los conductos biliares intrahepáticos y en el caso de la colangitis esclerosante primaria, a los conductos intra y extrahepáticos, dando las imágenes características de dilatación y estenosis. Todas ellas pueden coexistir con otras entidades autoinmunes. La hepatitis autoinmune tiene un amplio espectro de relación con otras entidades autoinmunes, pero, por ejemplo, la colangitis biliar primaria se asocia más con el Sjögren o con la tiroiditis autoinmune. La colangitis esclerosante primaria, sin embargo, se ve relacionada en un 70-80% de los casos con la colitis ulcerosa. En el mecanismo que tenemos de respuesta inmune, lo normal es que se perpetúe, ¿no? Que ante un antígeno, las células, los linfocitos T, creen la respuesta autoinmune y que ésta quede limitada sin dañar al epitelio de los hepatocitos. Sin embargo, en la hepatitis autoinmune lo que ocurre es que la respuesta inflamatoria se perpetúa porque hay una disfunción de las células T. Y esto puede ser debido, pues, a factores ambientales o también se han relacionado algunas variables genéticas que pueden predisponer a que esto ocurra. La hepatitis autoinmune ha sido clasificada anteriormente en diferentes tipos, ¿vale? Pero la última recomendación de la ISEL ya nos dice que no hace falta subclasificarla porque al final el pronóstico es más o menos similar y a efectos prácticos de tratamiento no hay grandes cambios entre ellas. Sí que destacar quizás que cuando encontramos la serología del SLA asociada a lo que sería antes el tipo 3, pues pueden ser casos de evolución más tórpida, que además tengan más probabilidad de hacer cirrosis y de recurrir durante el tratamiento de la enfermedad. En general, la hepatitis autoinmune afecta a mujeres en edades variables, pudiendo tener pico a los 70 años, pero generalmente la vemos entre mujeres entre los 40 y 70 años, ¿vale?
La variable que antiguamente era la tipo 2 se podía ver en niños y jóvenes, pero ya os digo que todo esto está en desuso porque al final el espectro es tan amplio que todas se pueden solapar. La clínica es muy variable, desde las formas asintomáticas, que suelen ser las más frecuentes, hasta formas más evolucionadas, incluso debuts con acute on chronic. Y muchas veces en la clínica se puede acompañar la astenia, pero es un síntoma tan inespecífico y como afecta a mujeres de edad que también entran en fases menopáusicas, es muy difícil de saber realmente si la astenia se debe a la propia enfermedad o bueno, hay otras cosas concurrentes. Además, el hecho de que haya este síntoma tampoco se asocia con una evolución peor de la enfermedad ni con estadios más avanzados de la enfermedad. La bioquímica, bueno, pues sospecharemos la hepatitis autoinmune ante cualquier elevación de transaminasas o ante cualquier paciente con una cirrosis, independientemente de su bioquímica, y siempre tendremos que buscar la serología. Cuando tengamos los datos serológicos y la alteración bioquímica o la cirrosis presente, pues haremos una biopsia para hacer el diagnóstico y luego procederemos al tratamiento. En el diagnóstico de la hepatitis autoinmune, pues clásicamente había un sistema de puntuación que era bastante amplio, en el que había que descartar otras entidades, que eso hay que seguir haciéndolo, pero ahora con los criterios simplificados ya no es necesario utilizarlos para la puntuación. El Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune creó estos criterios más simplificados para facilitar también el diagnóstico y se basa básicamente en los aspectos serológicos, anticuerpos ANA, anticuerpos anti-KLM, antimúsculo liso, elevación de IgG y la histología. Lo que pasa que el criterio simplificado pues va muy bien cuando son hepatitis autoinmunes, digamos, claras, que no se solapan con otras. Hay que cogerlo también con pinzas cuando es un brote agudo, cuando es una hepatitis autoinmune aguda. Y también si hay algún fármaco por medio. Lo que ha cambiado en la última guía en cuanto al diagnóstico simplemente afecta a los niveles de anticuerpos, porque habitualmente se determinaban mediante inmunofluorescencia indirecta evaluada en secciones de tejido de ratón, pero se puede determinar también los ANA en células EP2, que es una línea celular humana optimizada para la detección de estos anticuerpos. Entonces, la guía añade estos valores de determinación de estos anticuerpos a la hora del diagnóstico, y la un poquito más fino. Para esto los laboratorios pues, tendrían que estar preparados para hacer los diagnósticos de ambas maneras. Siempre tendremos la elevación de IgG y la biopsia hepática como datos que favorezcan el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. Así pues, ante una elevación de transaminasas, determinaremos IgG, si la IgG está elevada o no, porque en algún porcentaje de casos también puede pasar que sea normal, pero tenemos una alta sospecha de que hay una hepatitis autoinmune, determinaremos los anticuerpos que hemos mencionado. Si son sugestivos de enfermedad hepatitis autoinmune, haremos la biopsia. Pero ¿qué pasa si son negativos? La guía nos propone que volvamos a determinarlos de forma más diluida, o que también investiguemos otros anticuerpos que son menos habituales, como puede ser el anti-F-actina o el anti-Ro. Y si son positivos, pues de nuevo hacemos la biopsia hepática. Si son negativos, pensar que igual hay otras entidades. También la biopsia allí nos ayudará a descartar otras cosas que pueden coexistir, como el DILI o el hígado graso que está por todos los lados. En cuanto a la biopsia hepática, es importante que en el informe de anatomía patológica conste el grado de actividad necroinflamatoria y el estadio de fibrosis, y con esos datos hagan una clasificación de la probabilidad de hepatitis autoinmune, que se clasificará como probable, posible o poco probable. La probabilidad de hepatitis autoinmune viene determinada sobre todo por la presencia de infiltrado linfoplasmocitario portal, la presencia de hepatitis de interfase o hepatitis lobular y la ausencia de características histológicas típicas de otras enfermedades hepáticas. ¿Cómo diferenciaremos si se trata de una hepatitis autoinmune o si se trata de una hepatitis autoinmune desencadenada por un fármaco? Bueno, es bastante difícil porque a nivel químico serológico
Las características pueden ser muy parecidas, pero va a ser a la hora del tratamiento donde vamos a determinar si se trata de una u otra. Entonces, lo que haremos es iniciar una tanda de corticoides, ¿vale? Y si la enfermedad mejora retirando el medicamento, ya está claro que probablemente sea un DILI, pero si hay un rebrote o no mejora al retirar el fármaco, pues empezaremos a utilizar la tanda de corticoides e iremos haciendo una pauta de descenso, ¿vale? Si vemos que hay una recidiva, pues lo más probable es que se trate de una hepatitis autoinmune y habrá que volver a hacer un tratamiento según las guías clínicas con corticoides y inmunosupresor. Y si la enfermedad queda en remisión, pues probablemente sea una hepatitis autoinmune asociada a un fármaco. En cuanto a la CDP, cambiando un poquito de tema, es una enfermedad autoinmune que afecta también a los conductos biliares intrahepáticos. Y esta es más frecuente en mujeres de mediana edad, entre los 40 y 60 años. También hay factores genéticos y ambientales que pueden contribuir a que se desarrolle la enfermedad. Y básicamente el diagnóstico se basa en la presencia de anticuerpos antimitocondriales. La clínica característica es la fatiga y el prurito. También estos pacientes pueden tener osteopenia y osteoporosis y se asocia a enfermedades autoinmunes como os he dicho del tiroides, el Sjögren, y también el hecho de tener familiares afectados, haber tenido un prurito durante el embarazo, son factores de riesgo. A nivel histológico, nos encontraremos una colangitis crónica no supurativa, también infiltrado linfoma monocitario, y una afectación que al final va creando inflamación a nivel de los conductos biliares, provocando fibrosis que si sigue perpetuándose, si no se aplica el tratamiento adecuado, puede llegar a formas como la cirrosis y todas las complicaciones que ya conocemos. Diagnóstico de CDP, lo más simplificado es ante una elevación de fosfatasa alcalina, determinar los anticuerpos específicos, que son el AMA, y los ANA específicos de CDP, que son el SPC y la GP210. Con estos dos presentes ya tenemos un diagnóstico de CDP. Si además hay una biopsia compatible a la que hemos llegado por otras causas, por ejemplo, para descartar una autoinmune, para descartar un overlap, pues perfecto. Pero en este caso, a diferencia de la hepatitis autoinmune, no es necesario que tengamos una biopsia. Si tenemos los otros dos criterios, ya catalogaremos al paciente de CDP y podremos ofrecerle el tratamiento. En cuanto a la colangitis esclerosante primaria, pues en este caso los perjudicados son los varones entre 20 y 40 años. En la analítica también buscaremos la colangitis por una presencia de colestasis. También puede haber hipertransaminasemia leve y en caso de formas más avanzadas, disminución de albúmina. Si hay una obstrucción biliar, puede haber elevación de bilirrubina total. De los anticuerpos no son tan patognomónicos como en las otras entidades, pero podemos detectar ANA y ESMA positivos. Lo que sí es importante es que los AMA sean negativos. En el 70-80% de los casos se relaciona con colitis ulcerosa. De hecho, la mayor parte de los casos que tenemos, que son muy pocos, vienen derivados de la consulta de inflamatoria, donde están bastante sensibles con esta enfermedad. También suelen ser formas asintomáticas, pero si hay algún síntoma presente, esto suele ser la astenia o la molestia en el hipocondrio derecho. En formas más avanzadas, donde haya estenosis dominantes, puede aparecer la ictericia y el prurito. Y como complicaciones de estas estenosis, también podemos encontrar pacientes que vengan con una clínica de colangitis bacteriana y a raíz de eso se diagnostique su colangitis esclerosante primaria. A nivel histológico, en las formas que afectan a pequeño conducto, hay un dato patognomónico que son el famoso hallazgo de las capas de cebolla, que son fibrosis periductales concéntricas, pero este hallazgo es muy poco frecuente y lo que veremos son datos de fibrosis e inflamación ductal también inespecíficos para el diagnóstico. Su diagnóstico normalmente se hace con colangioresonancia. De hecho, a veces también haciendo una colangio por otro motivo se ven estos hallazgos con unas analíticas anodinas. Pero en un 5 hasta un 20% de los casos la resonancia puede ser normal y ahí ya tendremos que utilizar la biopsia hepática. Volviendo a la hepatitis autoinmune,
Esta se puede presentar de diferentes maneras, la mayor parte de las veces asintomáticas, pero luego puede presentarse de forma aguda o de forma crónica. De forma crónica es lo habitual que encontramos en pacientes con elevación de transaminasas que llevan más de 6 meses desde que ocurrió esta alteración bioquímica. Podemos tener formas crónicas en las que haya reagudizaciones y luego podemos tener formas más severas, como es la hepatitis autoinmune aguda severa, que cursa con alteración de la coagulación y de la bilirrubina, pero sin encefalopatía hepática, y formas más graves como el acute on chronic y el fallo hepático agudo. Bien, pues el conocer el tipo de presentación nos va a determinar también cuál va a ser el mejor tratamiento para la hepatitis autoinmunes. Las formas crónicas sí que se beneficiarán de tandas de corticoides y de inmunosupresores, que luego os lo detallo un poquito más cómo lo hacemos, pero en los casos de pacientes que ya tengan una enfermedad crónica avanzada y además descompensada, no nos tenemos que olvidar de comentar con el centro trasplantador porque puede ser que necesiten trasplante hepático. Las formas agudas se van a beneficiar también de una tanda de corticoides que lo que recomiendan es que se empiece 2 semanas después el inmunosupresor para evitar que haya interferencias entre la respuesta y la posible toxicidad del inmunosupresor. Y las formas más severas, el papel de los corticoides es controvertido, normalmente solemos utilizarlo en todos, pero aquí hay que aplicar un score, que es el score Surfasa, que valora los valores de INR y de bilirrubina desde el día basal, desde que comienza la enfermedad, a los 3 días de iniciado el tratamiento. Y si estos scores no dan una puntuación de respuesta, habrá que valorar el trasplante hepático. Esto es a grosso modo un poquito de cómo hacemos el tratamiento. Y lo que nos interesa es que haya una respuesta bioquímica completa, que está determinada por la normalización de la bioquímica tras 12 meses de iniciar el tratamiento. Si esto no ocurre, hablaremos de respuesta insuficiente, y cuando hay una mejoría pero no se reduce a la mitad la alteración bioquímica tras un mes de tratamiento, hablaremos de no respuesta. La remisión histológica viene determinada por la actividad en la biopsia hepática. Cuando es menor de 4 puntos sobre 18, hablaremos de remisión, y si aparece cualquier efecto adverso durante el tratamiento que implique su suspensión, hablaremos de intolerancia. Antes de iniciar un tratamiento en hepatitis autoinmune es importante revisar todas las vacunas virales, sobre todo hepatitis A, hepatitis B, ¿vale? Las que correspondan COVID, estreptococo, gripe, ¿vale? Y que estén cubiertas por la asociación después de los inmunosupresores que pueden favorecer, ¿no?, el riesgo de infección. Haremos también un cribado de tiroiditis autoinmune y de enfermedad celíaca. Esto ya lo hacemos por sistema en el estudio etiológico de la alteración de transaminasas o de la hepatopatía crónica que estemos estudiando. Y es importante que haya una densitometría ósea basal, que luego se repetirá cada 2 o 3 años durante el tratamiento, igual que la CBP, porque pueden haber alteración ósea, osteopenia, osteoporosis asociada, ¿vale? La densitometría ósea a nivel de CBP la tenemos bastante interiorizada, pero a nivel de hepatitis autoinmune quizás no, y también la última guía de la ISEL recomienda que se haga durante el seguimiento de estos pacientes. También es importante determinar los niveles de TPMT de cara a tratar a los pacientes con inmunosupresión con azatioprina. De primera línea emplearemos los corticosteroides, ya sea prednisona, metilprednisolona, a dosis de 0,5, escalando como máximo a dosis de 1 miligramo kilo al día, sin sobrepasar los 60 miligramos al día. En cuanto a la budesonida, que se ha utilizado en formas, digamos, con elevación de transaminasas más leves y sin cirrosis, porque en los pacientes que tienen cirrosis hay un primer paso hepático que hace que la budesonida esté contraindicada en estas formas más avanzadas de enfermedad. Sin embargo, la guía ISEL recientemente publicada no lo recomienda como primera línea de tratamiento, aunque en casos seleccionados que no toleren los corticoides, que tengan muchos efectos secundarios por eso, o que tengan una osteopenia muy marcada, pues se podrían plantear. La azatioprina es el inmunosupresor de momento de primera línea, a dosis de 1 o 2 miligramos kilo día, pero en segunda línea tenemos el micofenolato mofetil, que probablemente
vaya pasando a estar también en primera línea paralelamente a azatioprina, porque se tolera bien y es útil en los casos en los que la azatioprina no se tolera, aunque hay que tener, bueno, no se puede administrar en mujeres embarazadas y en parejas que quieran quedarse embarazadas, tanto varones como mujeres, hay que retirarlo 3 meses antes de la concepción. Otros fármacos que se pueden emplear en segunda línea son la mercaptopurina, en intolerantes a azatioprina, el tacrolimus y la ciclosporina, pero de estos tampoco hay tanta evidencia como con los otros dos que os he comentado. Y luego en desarrollo, en investigación, hay biomarcadores y terapias dirigidas que están en ello y algunas terapias biológicas como rituximab y belimumab que también podrían ser alternativas en casos muy seleccionados en centros muy expertos que aquí nosotros en nuestro medio no estamos utilizando. Como último recurso, pues acudiremos al trasplante hepático en los pacientes que os he comentado antes según el debut, según la respuesta al tratamiento. ¿Cuánto debe durar el tratamiento de la hepatitis autoinmune? Bueno, pues aquí en la gráfica de la derecha os muestro un esquema que es bastante visual y sencillo de entender. Iniciaremos la prednisona, los corticoides en las dosis que os he comentado desde el momento cero y haremos un descenso gradual semanal cada 2 semanas durante los 3 primeros meses, 6 primeros meses, depende de cada uno y lo iremos individualizando de acuerdo a la respuesta bioquímica. La respuesta bioquímica, en teoría, la guía recomienda valorarla a las 4, 12 y 24 semanas, pero probablemente entre medias, depende de cada paciente y de cómo vaya descendiendo o no la alteración bioquímica, pues haremos más determinaciones. Recomiendan eso, iniciar el inmunosupresor, en concreto la azatioprina, 2 semanas más tarde, por lo que os he comentado antes. Y si hemos elegido el micofenolato, pues lo que sí que lo podemos utilizar desde el comienzo. Bien, después, durante el tratamiento puede haber recaídas también, ¿no? ¿Qué pasa si hay una recaída? Bueno, pues puede ser que haya una falta de adherencia, ¿no? O puede ser que la respuesta también sea insuficiente. En la guía nos recomiendan, si el laboratorio tiene la disponibilidad, chequear los niveles de los metabolitos de tiopurina, ¿vale? Y con estos no voy a desarrollarlo mucho porque si no me voy a extender, pero con estos niveles podemos determinar si hay una falta de adherencia, si tenemos que ajustar la dosis de azatioprina al alza o a la baja, o si hay metabolitos que pueden ser tóxicos. También asociar alopurinol en la dosis de 100 miligramos día, evitándolo de nuevo en embarazadas, para disminuir la toxicidad del metabolito de la azatioprina. Si pese a todo vemos que la respuesta es insuficiente, pues valoraremos otra alternativa para realizar la inmunosupresión diferente al Imorel, a la azatioprina. ¿Cuándo vamos a retirar el tratamiento? Bueno, mínimo tienen que estar 2 años con una respuesta bioquímica completa, pero hay digamos, unos factores que van a predisponer a que un paciente se le pueda retirar del todo el tratamiento. No hablo solo del descenso de corticoides, sino también del inmunosupresor. Desde luego que la retirada tiene que ser gradual, pero si el paciente presenta un perfil con anticuerpos SLA positivos, que ya os he dicho al principio, que pueden estar relacionados con más probabilidad de recidivas, en esto es mejor no plantearnos suspenderlos. Ahora, si es un paciente que lleva 2 años en inactividad determinada por transaminasas, por IgG, incluso por biopsia hepática, sí que nos podemos plantear su suspensión. Así que bueno, habrá que seleccionar bien al paciente y a los 2-5 años de tratamiento, porque también cuanto más tiempo lleven con esta respuesta bioquímica completa, menos probabilidad tendrán de recidivar, pues nos plantearemos parar el tratamiento. Después haremos un seguimiento muy estrecho durante el primer año y sobre todo durante los 3 primeros meses y ya a partir de los 3 años podemos irlo distanciando hasta hacerlo anual. En este seguimiento va a ser básicamente analítico, pero cada año se recomienda hacer una elastografía también para determinar si hay evolución de la fibrosis hepática. Los factores que nos van a proteger de una recidiva pues son que la hepatitis autoinmune haya sido desencadenada por un fármaco o por un virus, los valores normales de IgG, la ausencia de cirrosis y de otras enfermedades autoinmunes, la negatividad de los anticuerpos SLA, que el paciente lleve
o haya conseguido una respuesta bioquímica completa en un periodo inferior a 6 meses y que lleve más de 4 años con la remisión. Que tampoco se hayan producido recidivas durante el tratamiento, durante la inducción de la remisión bioquímica, y que los valores de la bioquímica, tanto de la transaminasa como la IgG, no es que sean normales, sino que sean supranormales. Todo esto va a, digamos, a apoyarnos o animarnos para retirar el tratamiento también. Hay que hablarlo con el paciente, hay que explicarles que pese a todos estos factores protectores, el riesgo de recidiva está ahí y bueno, podría ser que pudiéramos tener que volver a iniciar una misma inducción terapéutica con corticoides con inmunosupresor. Lo que sí que está claro que si tras un intento de retirada ha vuelto a recidivar la enfermedad, pues nos quitemos de la cabeza el intentarlo retirar después, salvo que sea necesario por efectos adversos. Cambiando a la colangitis biliar primaria, también tenemos 2 líneas de tratamiento. La primera, que es archiconocida, es el ácido uso desosicólico a dosis de 13-15 miligramos kilo día. El ácido uso desosicólico es un fármaco que tiene efectos coleréticos, anticolestáticos, protectores y inmunomoduladores. Con ello, lo que hace es disminuir el riesgo de fibrosis y de avance a formas como la cirrosis, pero a nivel de astenia, prurito, los efectos no tiene apenas efectos, ¿vale? Sin embargo, bueno, a nivel bioquímico y de fibrosis, pues sí, y en la mayor parte de los pacientes suelen responder bien a este tratamiento, pero hay un porcentaje que no lo hace y tenemos que emplear segundas líneas, ¿vale? En las segundas líneas podemos utilizar doble terapia y hasta hace poquito triple terapia. ¿Por qué? Porque en los fármacos que hemos tenido aprobados era el ácido beticólico, pero ahora os explicaré por qué motivos ha sido desautorizado y ya no lo podemos emplear. Entonces, en segunda línea podíamos utilizar los fibratos que no estaban aprobados como bezafibrato y fenofibrato, combinados siempre con la primera línea. La primera línea hay que mantenerla siempre constante, salvo que haya intolerancia y no se pueda mantener, pero así haríamos una doble terapia. ¿Qué hacíamos antes en algunos pacientes si no respondían bien a fibratos? Asociábamos también el obeticólico o pacientes que ya tratábamos cuando estaba el obeticólico autorizado, combinábamos obeticólico con el ursobilane y si no respondían bien añadíamos el fibrato. Bueno, por eso se habla de la triple terapia, ¿vale? Desde hace poquito, y ahora mismo están haciendo ya las campañas de lanzamiento, tenemos autorizados los nuevos agonistas PEPAR, que os explicaré un poquito más adelante en qué consisten estos fármacos, que son los autorizados ahora mismo como segunda línea de tratamiento, y aquí es donde viene la novedad más reciente en cuanto a estas entidades autoinmunes hepáticas. Como os he dicho, hasta un 40% de los pacientes con CDP tienen una respuesta inadecuada al tratamiento con usobilane. Y bueno, hay estudios de sobra publicados con los beneficios de este fármaco, pero en un 40% tendremos que plantearnos el aplicar otras líneas de tratamiento. Es muy importante que identifiquemos qué pacientes están en riesgo, ¿no?, de evolucionar si no han alcanzado una respuesta adecuada. La respuesta adecuada es la reducción significativa de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina total por valores menores a 1,5, el límite superior de la normalidad. Sin embargo, estos pacientes todavía tienen un riesgo de progresión. La respuesta profunda, que es la deseada, sería la normalización de fosfatasa y bilirrubina. Ha habido muchas clasificaciones muchos criterios de respuesta para evaluarla. Los que más utilizamos en nuestro medio quizás sea PARIS-2, que se basa en la determinación de fosfatasa AST menores de 1,5, el límite superior de la normalidad, y de una normalización de la bilirrubina. Estos son scores estáticos, hay otros más dinámicos que nos permiten ir calculando la respuesta, digamos, en cualquier momento de la enfermedad, porque tienen en consideración además la edad al inicio y la albúmina y las plaquetas. Lo que está claro, y todo el mundo está de acuerdo, en que valores superiores a 1,5 a los 12 meses es un riesgo bastante alto de que siga progresando la enfermedad. ¿Cuándo vamos a identificar que nuestros pacientes están en riesgo? Ahí os he dicho que al año de que estén las fosfatasas en esos valores
ya nos sitúa en situación de riesgo, pero ha habido varias publicaciones en las que comparan la respuesta a los 6 y a los 12 meses, viendo que hay concordancia y que la respuesta bioquímica a los 6 meses podría reemplazar la evaluación a un año para identificar a los pacientes en riesgo de mal pronóstico. En el estudio de Murillo Pérez de 2023 se determina que a partir de valores de 1,9 por encima del límite superior de la normalidad detectados ya a los 6 meses de tratamiento son equiparables con mala respuesta a los 12 meses, ¿vale? Entonces no haría falta esperar a los 12 meses si tenemos valores tan altos de fosfatasa alcalina para plantearnos el proteger a nuestro paciente con otros fármacos que tengamos disponibles. Os voy a recordar un poquito la fisiología de los ácidos biliares, que ya sabéis que se sintetizan a nivel hepático a partir de colesterol por dos vías, la clásica del citocromo P450 y luego hay otra vía alternativa. Una vez pasado diferentes procesos de hidrosilación y de glucuronización en el hígado, son liberados y pasan por la vesícula y por el intestino, pudiendo volver al hígado a través de la circulación enterohepática. La mayor parte se excreta en vía fecal, pero también hay un porcentaje que puede pasar a la vía sistémica y ser liberados por la orina. Las rutas terapéuticas que van a aprovechar los fármacos que se están diseñando de segunda línea para CBP son las que están representadas en este dibujo y básicamente en verde vemos la ruta que utiliza el receptor farsenoide y en naranja la ruta del receptor PEPA. La ruta del receptor farsenoide vendría ligada al Ocaliva, fármaco que ya está desautorizado, y básicamente disminuye la entrada de ácidos biliares en el hepatocito, favorece su excreción y también actúa a nivel de las células autoinmunes, regulando la respuesta. A nivel de PEPAR, que son la vía que utilizan estos análogos, la fibranor, seladelpar, los nuevos fibratos que os presentaré a continuación, actúan a nivel de la síntesis hepática disminuyéndola y también favorecen la excreción y a nivel de la respuesta inmune. Como dato añadido, digamos que Ocaliva, además de compartir estas rutas terapéuticas del farsenoide con PEPAR, también actúa a nivel intestinal, aumentando el FGF19, que a su vez disminuye la síntesis de sales biliares. El PEPAR, bueno, es un receptor activado por proliferador de peroxisomas, que se trata de un grupo de factores de transcripción que son activados por ligando y tiene además varias isoformas. Bueno, no se presenta por todos los órganos donde pueden estar distribuidos, pero así un poquito resumido, hay tres isoformas que, digamos, nos van a preocupar más a nivel de colangitis biliar primaria, que son la alfa, la delta y la gamma. La alfa se expresa principalmente en los tejidos metabólicamente activos, como el hígado y el músculo. La forma delta se expresa de forma más ubicua y está más relacionada con tejidos que participen en el metabolismo lipídico, y la forma gamma se expresa sobre todo a nivel del tejido adiposo. Bien, ahora os voy a presentar varias diapositivas donde se compara un poquito los fármacos que se han utilizado como segunda línea y que se van a utilizar. Como os he dicho, el obeticólico actúa a través del receptor farsenoide y luego los antiguos fibratos, digamos, bezafibrato, fenofibrato, actúan a través de PEPAR, y la fibranor y seladelpar ya son agonistas más selectivos de estas isoformas que os he presentado. No quiero entrar en profundidad porque si no también me puedo extender un montón. Bezafibrato es el fibrato utilizado ya desde los años 80. Sí que tenemos estudios fase 3, de hecho de estos 4 que os presento, obeticólico, fibrato y los nuevos análogos PEPAR, hay estudios en fase 3, de fenofibrato no los tenemos. Pero con bezafibrato, el estudio Bezurso, bueno, demostró una respuesta bueno, suficiente de normalización de las fosfatasas, de las transaminasas, bilirrubina, albúmina y INR a los 2 años de tratamiento, porque este era su objetivo. Era un objetivo, digamos,
más ambicioso que el objetivo que tienen los otros estudios en los que el objetivo es que disminuya pero no normalice. Entonces, bueno, la respuesta con bezafibrato en este estudio es inferior a los otros, pero también porque digamos que el objetivo es más ambicioso. Ahora bien, es un fármaco que se ha empleado durante muchos años, aunque no esté aprobado, y que se ha demostrado eficaz para segunda línea de CDP. En el estudio Bezurso el objetivo no era valorar la mejora del prurito ni de la elastografía, pero sí que se ha visto que esto mejora en los estudios, y también se ha visto que tiene efectos adversos como elevación de la creatinina, mialgias, y puede elevar también transaminasas. En cuanto a prurito, se diseñó después otro estudio, que es el estudio Fitch, en el que sí que el objetivo era valorar la mejora del prurito con bezafibrato, y sí que se vio que en más de la mitad de los pacientes se reduce de forma significativa el prurito moderado grave. A nivel de vida real, la combinación de bezafibrato con ursobilane disminuye la mortalidad asociada a evento hepático o la necesidad de trasplante hepático. Y bueno, lo que os he dicho, que es un fármaco empleado durante muchos años, que aunque no esté aprobado, pues sí que se ha visto que es útil y tiene beneficio en esta enfermedad. No hay que olvidarse que todos ellos en situaciones de embarazo, lactancia y insuficiencia hepática están limitados su uso, y como efectos adversos más frecuentes, lo que os he comentado, elevación de creatinina, elevación de transaminasas, y cuidado que puede interaccionar también con varfarina y con estatinas. Para más lío, bueno, el bezafibrato reciente, desde enero, básicamente, no lo están suministrando, ¿vale? Entonces, en segunda línea, cuando estábamos utilizando bezafibrato, pues ahora tenemos que utilizar fenofibrato, porque no lo van a poder suministrar hasta finales de este mes, y ya veremos si lo siguen suministrando. Fenofibrato, no tenemos estudios en fase 3, pero sí hay ensayos clínicos, metaanálisis que también apoyan su uso. Si bien en el metaanálisis quizás asocia mayor incidencia de prurito y de efectos adversos. Y a nivel de vida real, bueno, pues se ha visto esto, ¿no? Que sí que disminuye la posibilidad de un evento hepático, pero que hay casos en los que hay que discontinuar el tratamiento por los efectos secundarios. Fenofibrato, sin embargo, tiene efectos adversos también a nivel de elevación de creatinina, de elevación de enzimas hepáticas, miopatía, y además muchas interacciones con estatinas, con inmunosupresores, con la varfarina, incluso con la resincolestiramina, que a veces la tendremos que necesitar también para el manejo del prurito de estos pacientes. Obeticólico actúa por la vía del receptor fascinoide que os he explicado antes, paso a la diapositiva. El estudio que se realiza con este fármaco es el estudio POISE, que os lo presento porque su diseño es similar a los estudios que se han realizado con seladelpar y la fibranor, que son los nuevos fibratos, los nuevos PEPAR. Y en este estudio básicamente pues, se selecciona a pacientes con elevación de fosfatasa alcalina por encima de 1,67 y elevación de bilirrubina máximo 2 veces el límite superior de la normalidad, y se les distribuye en 2-3 brazos. En el caso de Ocaliva son 3 brazos porque inicialmente a un grupo se les pone dosis de 5 miligramos, luego se sube a 10 miligramos y se compara con placebo. En los otros estudios son 2 brazos porque se va directamente a la dosis de tratamiento y se compara con placebo. El estudio POISE, pues al final tiene una respuesta del 50% y una reducción de la fosfatasa alcalina del 40%. En vida real, bueno, un montón de estudios que demuestran su beneficio a nivel de supervivencia, ¿vale? Comparado con el grupo placebo. Pero también tiene interacciones con la varfarina, con la resincolestiramina y efectos secundarios adversos, entre ellos destacar el prurito, que si ya tenían nuestros pacientes prurito, pues encima el fármaco les puede dar más, bueno, pues es una pega al fármaco, si bien como efectos sobre la fibrosis no hay nada que decir, aunque algunos estudios
han demostrado que en fases más avanzadas de la fibrosis es desaconsejado utilizarlo, sobre todo si el paciente está descompensado. Los pacientes en tratamiento con Ocaliva, en el estudio POISE, hasta un 10% de los que fueron tratados con dosis altas, bueno, con la dosis recomendada final, tuvieron prurito, y un porcentaje parecido tuvo que discontinuar el tratamiento en los estudios en vida real. ¿Qué ha pasado con Ocaliva? Pues Ocaliva se aprobó en el 2016, que ya pasó casi 10 años, se autorizó su comercialización, pero en 2021 ya empiezan a aparecer las noticias sobre cirrosis avanzada. Y incluso en pacientes que haya hipertensión portal, ¿vale? Estos pacientes podrían, bueno, digamos, descompensarse, y la Asociación Española de Medicamento lo que hace es discontinuar en cirrosis descompensada. Pero llega 2024 y en junio se revoca la autorización porque en un estudio no se ha confirmado su eficacia, que es lo que se requiere tras su autorización condicionada en 2017. O sea, la autorización estaba condicionada también a este estudio, y en este estudio pues ven que no hay un beneficio de la prevención de la descompensación hepática versus placebo, y entonces pues deciden retirarlo. Pero cuando se analiza este estudio, este ensayo clínico, se ve que hay dos limitaciones importantes, y una es que estos pacientes, hay incluidos muchos pacientes que tienen enfermedad hepática avanzada, en los que ya el tratamiento está actualmente contraindicado, y luego que hay muchos pacientes que estaban en un grupo placebo que decidieron salir del estudio o iniciar tratamiento de segunda línea, ya sea con Ocaliva o con fibrato. Entonces, cuando se analiza el estudio, teniendo en cuenta este switch de pacientes, sí que la hazard ratio es más, va a favor de Ocaliva versus placebo, ¿vale? Pero con todo esto, en septiembre de 2024, el Tribunal General de la Unión Europea suspende temporalmente la revocación. En noviembre no se prorroga la suspensión temporal de la revocación, por lo que nos vemos cojos de segunda línea terapéutica. Inicialmente hasta finales de 2024 íbamos a poder utilizarlo, luego lo ampliaron hasta mayo, y ahora podemos estar hasta julio, pero básicamente que es un fármaco que se va a dejar que se deja de suministrar y que no vamos a tener segunda línea de tratamiento. Entonces nos vamos a encontrar pacientes que estén en mayor o menor riesgo de evolución, en los que tengamos monoterapia, y algunos estarán en doble terapia, e incluso algunos estarán en la triple terapia que os he comentado antes, ¿vale? La triple terapia también se ha visto que es eficaz en estos pacientes no respondedores a la doble terapia, independientemente de que uses primero bezafibrato o Ocaliva. Entonces vienen los fármacos PEPAR, ¿no? El estudio RESPONSE y el estudio ELATIF, que corresponden a estos fármacos, tienen un diseño similar al diseño de Ocaliva, ¿vale? Con el mismo objetivo primario, y la respuesta sobre placebo es bastante buena, en concreto la del PAR es del 42%. Sin embargo, son fármacos que también están descritos una serie de interacciones con otros fármacos, aunque en general se toleran bastante bien, aunque estén reportadas fracturas óseas, que cuando lo analizas, pues realmente no hay un aumento digamos, directamente asociado al fármaco versus placebo, ¿vale? Son fracturas que están reportadas, pero son pacientes igual más añosos, que han tenido una caída o que ya tenían de base osteopenia, osteoporosis. No se lo puede asociar directamente al fármaco. El Livdelzi, que es el nombre de Seladelpar, está recientemente autorizado, y bueno, ya se puede solicitar como fármaco de segunda línea. En cuanto a Elafibranor, tiene un diseño similar a Seladelpar, el estudio de ELATIF, y también las respuestas son buenas, en torno al 50%, con una normalización de la fosfatasa quizás inferior a la que se consigue con Seladelpar. Y lo que tiene de destacable este fármaco es que la respuesta se ve en las 4 primeras semanas, o sea que actúa bastante rápido.
puede tener efectos secundarios, quizás alguno más que es la del par, pero en general son bien tolerados. Y bueno, si el paciente toma estatinas, ahí igual tendremos que tenerlo en cuenta. A nivel de fracturas pasa igual que con SELA del par, que realmente no aumenta tanto el riesgo de enfermedad ósea. Y los aumentos de enzimas hepáticas son leves y que bueno, al cabo de pocas semanas se vuelven a normalizar. Son, digamos, efectos transitorios. No quiere ir. Se gastó. Llevo mucho tiempo hablando. Bueno, Iqirvo es el nombre de este fármaco de la Fibranor, ¿vale? Que también está recientemente comercializado en nuestro medio y también lo podremos solicitar como fármaco de segunda línea. Bueno, en conjunto, los factores a favor de la Fibranor y SELA del par son que ya tenemos estudios en fase 3 que consiguen un beneficio sobre placebo en torno al 40-50%. Y que además los pacientes con prurito se van a beneficiar del tratamiento. Vamos a observar una mejoría, cosa que con bezafibrato pues igual no se conseguía tanto y con Ocaliva se podía incluso empeorar. Sin embargo, bueno, no hay estudios todavía en vida real. Y bueno, antes estaba puesto el tema de las fracturas que habían sido reportadas como una contra, pero ya os he dicho que realmente no puedes atribuir este hecho al fármaco directamente. Como manejo del prurito, saliendo ya en el tratamiento específico de las enfermedades autoinmunes, bueno, simplemente mostraros esta gráfica que podemos utilizar desde fármacos como la resincolestiramina, que es lo que utilizamos habitualmente, hasta otros como la naltresona o antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, pueden ser útiles en el manejo del prurito de estos pacientes. Bueno, con todo esto tendremos que individualizar bien el tratamiento, ¿no? Y pensar también en las preferencias que tenga el paciente, considerar la edad y la comorbilidad asociada con los fármacos que tome el paciente, que si bien las interacciones están descritas, bueno, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque algunos pueden interactuar con varfarina, con estatinas, que son fármacos que según qué edades, pues la población lo utiliza con más frecuencia. Y tendremos que tener en cuenta la edad del paciente, la fibrosis por elastografía también, y no solo la respuesta de los niveles de fosfatasa, ¿no? O sea, la fosfatasa va a ser como una guía, ¿no? Pero tenemos que considerar también otros factores. Es muy importante recordar que pacientes que, aunque no lleguen a alcanzar una respuesta completa, una normalización total de los valores de fosfatasa alcalina y se queden cercanos al 1,5 por el límite superior de la normalidad, si estos pacientes tienen una fibrosis avanzada y además son jóvenes que los consideran menores de 62-65 años, se ha demostrado que la supervivencia a los 10 años de estos pacientes, si se consigue una fosfatasa alcalina normal, es claramente superior a los pacientes que tengan una elastografía, que no tengan fibrosis y que tengan edades más avanzadas. Entonces, quizás en este subgrupo de pacientes, pues también hay que individualizarlo, no quedarnos tranquilos con esas fosfatasas que, bueno, ha mejorado, pero no se han normalizado, sobre todo si se dan estas características, ir a segundas líneas de tratamiento. ¿Y cuál ha sido nuestro panorama en CBP estos últimos meses con todo este lío de Ocaliva y de nuestros pacientes? Claro, le estás dando un tratamiento al paciente y dices, a ver, ahora no me lo van a suministrar, ¿qué le ofrecemos a nuestros pacientes, ¿no? Pues básicamente los que teníamos, la mayor parte estaban, digamos, en un bajo riesgo de progresión. Había un par de pacientes con cirrosis más avanzada que tomaban Ocaliva y no habían tenido eventos de descompensación. Y digamos que con la triple terapia está bien, y ya llevaban el bezafibrato de antes y luego se les añadió Ocaliva. Entonces, en estos pacientes quitar Ocaliva, pues te quedas cojo porque ya llevan el otro fibrato y aunque tuviéramos disponibles los nuevos PEPAR, tampoco se pueden combinar con los otros fibratos porque la vía de acción es a través de los PEPAR y es similar, ¿no? Y tampoco hay datos de que esto se pueda hacer, ¿no? Entonces, esos pacientes, digamos, más especiales los hemos mantenido con Ocaliva
mientras el sistema nos permita utilizarlo, ya sea como medicación de situación especial, medicación extranjera, bueno, como nos permita. Pero al resto que hemos hecho, pues sí, estaban con Ursobilane y Ocaliva, que eran la mayor parte, porque nuestra segunda línea de tratamiento ha sido Ocaliva, no ha sido utilizar los fibratos que no estaban autorizados, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Hacer una triple terapia, digamos, temporal. Añadirles esos fibratos, que en concreto hemos tenido que utilizar fenofibrato por esta falta de comercialización temporal del bezafibrato. Y luego, cuando ya nos han, sí, bueno, cuando nos hemos visto obligados a suspender Ocaliva, les hemos dejado con Ursobilane y con el fibrato. Estamos ahora viendo cómo están respondiendo y en estos pacientes, pues lo que haremos es mantenerlos con el fibrato si van bien y si no, pues ya cambiaremos de línea de segundo tratamiento a los que están autorizados. ¿Qué haremos con los nuevos pacientes que no respondan a Ursobilane o que no lo toleren? Ya pasaremos directamente a los nuevos PEPAR, no iremos por la vía del fibrato, bueno, por seguir líneas aprobadas y autorizadas. Y a nivel de la colangitis esclerosante primaria, que la tenemos ahí como en el olvido, bueno, saber que el Ursobilane es el tratamiento recomendado para disminuir la progresión de la enfermedad por su efecto antifibrótico, pero también hay buenos resultados preliminares con los nuevos PEPAR no fibratos que os he presentado. Aparte del medicamento, habrá que considerar tratar las estenosis dominantes vía endoscópica, vía transparieto, mediante dilatación o colocación de prótesis y tratamiento de las colangitis bacterianas con los antibióticos de forma dirigida. A nivel de overlap, en las formas que combinan hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria, la guía ISEL de este año recomienda combinar el inmunosupresor con Ursobilane si hay una hepatitis moderada severa de forma crónica. Aquí no plantean ir haciendo retiradas de fármacos y podemos mantener ácido ursólico desoxicólico inmunoterapia en caso de hepatitis leve. Añadiríamos el inmunosupresor si no se consigue la respuesta bioquímica completa. Y en los casos de hepatitis autoinmune asociada con angitis esclerosante primaria, pues sí que recomiendan mantener el inmunosupresor de forma crónica, más o menos el Ursobilane. En el seguimiento de estas enfermedades, básicamente se hará por bioquímica y elastografía, pero en las formas de hepatopatía crónica avanzada, pues tendremos que hacer el cribado de hepatocarcinoma con ecografía, más o menos niveles de alfa-fetoproteína. La gastroscopia quedará simplemente para esos pacientes que por criterios de Baveno no tengan que, tengan que ir a hacer un cribado de varices, ¿vale? Y a nivel de práctica nuestra, pues lo que hacemos es que en las situaciones que ya están estables, hacemos una analítica anual y una elastografía anual. Además, tenemos el papel de la enfermera de práctica clínica avanzada, que es Maite, que colabora que trabaja con nosotros ya desde hace un tiempo y nos ayuda también en el seguimiento de momento de los pacientes que tienen una colangitis biliar primaria que están estables desde hace tiempo ya con Ursobilane y también en los que llamamos colangitis biliar primaria potencial, que serían todos aquellos con anticuerpos de CBP, pero que no han elevado fosfatasa alcalina y que tienen una elastografía de F0, F1, ¿vale? Todos estos pacientes los puede manejar ella y es importante que se sigan porque los que tienen una CBP potencial, hasta un 30% de los casos, pueden desarrollar la enfermedad. En otros centros lo siguen en atención primaria, en otros no lo sigue nadie, pero bueno, tenemos esta posibilidad de seguimiento en nuestro servicio y así lo estamos haciendo. Preguntaréis si en hepatitis autoinmune hay que hacer lo mismo si nos encontramos con un ANA positivo, pero esto no está ahora mismo recomendado porque además ANA es muy inespecífico y si hacemos un seguimiento a todos los pacientes con ANA, pues nos podemos olvidar o no necesitar 5 enfermeras de práctica avanzada más. Y esto es todo, ya veremos lo que nos depara el futuro con estas enfermedades. Si tenéis alguna pregunta. Chao. Bueno, yo básicamente felicitarte, la lección muy completa, muy amplia y detallada, o sea que muy bien.
Cuando hablabas de biomarcadores, panel, bueno, no, ahí por ahí va mi Investigación. pregunta. Sí, eso. O sea, cuando hablas de biomarcadores, probablemente un panel de biomarcadores o biomarcadores dentro de un score pronóstico. No he entrado en Obviamente. detalle, no he entrado en detalle porque Sí, no, pues también para otra sesión, entonces bueno, no tengo aquí ningún panel para. vale, pero probablemente no, vamos hacia un panel más que un biomarcador como tal. Sí, hay varios. MicroRNA. Y luego una pregunta, cuando habláis de ecografía o dentro del estudio, ecografía con elastografía, ¿hay algunos software de eco que te permiten hacer elastografía? ¿Habéis comparado si son igual de fiables? O Hemos si- comparado, pero no lo hemos hecho, digamos, por enfermedades, ¿no? Porque los pacientes que les hacemos ecografía con SEAR-Wave, que es el sistema software que utilizamos, pues pueden tener cirrosis por alcohol, por hígado graso, por diferentes etiologías. No lo hemos subclasificado por enfermedades. Y sí que hicimos una revisión comparando SEAR-Wave con elastografía a ver si había concordancia, y había concordancia, pero digamos en valor, en niveles de enfermedad hepática iniciales, en los F1, F2. A nivel de F3, F4 también, cuando hicimos ese estudio, teníamos menos práctica porque la ecografía digestiva, bueno, lo llevamos haciendo ya unos años, pero es verdad que todavía tenemos soporte de radiología para cirróticos más avanzados, porque bueno, nosotros tenemos nuestro equipo, pero Rayos pues, no deja de tener sus equipos también mejores para según qué cosas. Y entonces no teníamos igual una N suficiente como para comparar los estadios más avanzados. Ahí no nos salía que hubiera concordancia. Entonces estamos utilizando elastografía, que es lo que está recomendado. De momento no podemos recomendar SEAR-Wave para hacer el seguimiento y hacer solo ECO-SEAR-Wave. Aparte, la ECO tampoco es necesario en todos los pacientes. Algunos pacientes que tienen fibrosis inicial sí coexisten otras entidades como un hígado graso, bueno, igual sí que la solicitas, pero no hace falta la ecografía, así como la elastografía sí que es recomendable cada año. Tiempo cerrado. Gracias.